Soy la doctora Chávez Seco Nájera, alergólogo e inmunólogo clínico, y vamos a continuar con el tema de receptores para antígenos. El punto clave del sistema inmune adaptativo es su capacidad de reconocer específicamente cualquier tipo de molécula o partícula extraña, gracias a las inmunoglobulinas o a los receptores de los linfocitos T, los cuales tienen tres propiedades importantes: diversidad, heterogeneidad y procedencia a partir de la reordenación de genes, lo que lo hace muy específica, ¿no? Las inmunoglobulinas van a funcionar de dos maneras particulares. Una, la parte específica del complejo del linfocito B, que está unido a la membrana, que va a reconocer antígenos. Y la otra es mediante las moléculas circulantes, es decir, los anticuerpos que son secretados por las células plasmáticas, procedentes de la activación, proliferación y diferenciación de estas células B. Estos anticuerpos se localizan tanto en el suero como en los líquidos tisulares y también recubren el epitelio ¿no? Ya vimos en inmunidad de las mucosas. Estas inmunoglobulinas circulantes son las efectoras de la rama humoral del sistema inmune específico. Y los receptores de las células T aparecen solo como una molécula de membrana del linfocito T. Estas solo tienen solo se encuentran unidas a las células, a la membrana celular. Reconocen el antígeno restringido al complejo mayor histocompatibilidad de la célula presentadora o de la célula diana, dependiendo, y van a suministrar la base de la inmunidad celular específica en caso de los linfocitos T citotóxicos y el mecanismo de los linfocitos T helper. Ahora vamos a ver los anticuerpos o la inmunoglobulina. La molécula de inmunoglobulina está compuesta por 4 cadenas peptídicas, 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras, idénticas, cada una con una región variable, que es esta, y una región constante. Las 4 cadenas se van a unir para formar una molécula en forma de Y. Cada cadena ligera está unida a una pesada gracias a los puentes disulfuro, y también las cadenas pesadas también están unidas con puentes disulfuro. Las cadenas ligeras entonces tienen una región variable, una región constante, y en la región variable vamos a ver que se encuentran unas moléculas que son específicas, se llaman CDR, que son regiones hipervariables, donde identifican, que ya les decían que son como las huellas de las manos, las que van a identificar el antígeno específico, ¿no? Mi anticuerpo, gracias a la proteólisis, va a tener, se va, digamos, a romper en dos fragmentos. El fragmento Fab, que es el fragmento de unión al antígeno, y el fragmento FC o el fragmento cristalino. El fragmento
como dice su nombre, es el fragmento de unión antígeno, va a favorecer la unión al antígeno y la región C o cristalino es la que me va a generar la respuesta del linfocito T. Además, mi inmunoglobulina va a tener una bisagra que va a permitir a las dos regiones del FAF moverse de forma independiente, lo que va a posibilitar que se unan simultáneamente a epítopos del antígeno que están separados entre sí por distancias variables. Entonces, además tiene movilidad este antígeno. Las cadenas pesadas tienen un peso de 50 daltones y las ligeras de 25.000 daltones. Las cadenas ligeras tienen de 100 a 110, sus primeros 100 a 110 aminoácidos difieren de las otras, las cuales son idénticas. ¿Por qué? Porque esta va a ser la región variable. Recuerden que las cadenas ligeras ya habíamos comentado que pueden ser kappa o lambda, pero nunca una y otra. Sí. Las cadenas pesadas poseen unos 440 aminoácidos. Cada cadena pesada posee una región aminoterminal de unos 100 a 110 aminoácidos que corresponde a la región variable, y el resto de la cadena tiene patrones básicos de secuencia y cada tipo de cadena pesada va a recibir un nombre dependiendo de la base griega y van a determinar el tipo de inmunoglobulina o la clase de inmunoglobulina. El nombre correcto es el isotipo de inmunoglobulina. Y entonces pueden ser inmunoglobulinas A, inmunoglobulina D, inmunoglobulina E, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M. Cada isotipo tiene diferentes propiedades físicas y biológicas y funciones efectoras que vamos a analizar más adelante. Entonces, mis cadenas pesadas son las que me van a determinar el isotipo de inmunoglobulina. Y aquí está la cadena pesada, según la porción cristalizable, puede ser IgG, IgM, IgA, IgD, IgE. La longitud de los aminoácidos varía entre 330 y 440, excepto la M y la E son las que mayor número de aminoácidos tienen. Y en el caso de la inmunoglobulina G y de la inmunoglobulina A se pueden además distinguir diferentes subclases. En caso de la IgG va a haber IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. Y en el caso de la inmunoglobulina A, IgA1 e IgA2. Entonces, las cadenas, solo para recordar, van a tener una región variable, una región constante y las cadenas ligeras constan de 2 dominios de inmunoglobulina, que es esta, y la cadena pesada consta de 4 dominios de inmunoglobulina, 3 constantes y una variable.
Entonces, los dominios de inmunoglobulina variable es donde se va a unir el antígeno, y los dominios de inmunoglobulina constante es la que me va a dar el isotipo. Entonces aquí, por ejemplo, dice CH1, se denominan CH1, CH2, CH3. Ahora, en mi región variable, yo voy a tener unas estructuras que se denominan CDR, y van a ser de 3 tipos, que son las regiones hipervariables. Estas regiones hipervariables no representan más del 15 al 20% del total del dominio, y el 80-85% es menos variable. Las regiones hipervariables que denominamos CDR 1, 2 o 3, que son el sitio de unión al epítopo, constan de 10 aminoácidos, siendo la CDR3 la que tiene mayor variabilidad. Las regiones constantes se van a denominar fracciones FR, es decir, regiones de armazón o de entramado. Entonces, aquí vemos cómo es que gracias a las regiones hipervariables, que yo les digo que son como las huellas, que me hacen específica a un anticuerpo. Las inmunoglobulinas pueden ser, ya vimos, como inmunoglobulinas de membrana o en su fase circulante. Las inmunoglobulinas de membrana se diferencian de su versión circulante debido a los extremos carbono-terminales. La versión de la membrana va a poseer una larga cola en la que existe un segmento extracelular, seguido de una zona transmembranal de unos 26 aminoácidos, terminando en una región intracitoplasmática de longitud variable según el isotipo de inmunoglobulina, a diferencia de la inmunoglobulina secretada. Hay que recordar que estas inmunoglobulinas también se diferencian según el estado de maduración de mi linfocito B. Si mi linfocito B es inmaduro, va a poseer inmunoglobulina M de membrana. Si mi linfocito B ya es maduro y virgen, entonces que se encuentra en reposo, va a ser inmunoglobulina D de membrana y menos cantidad de inmunoglobulina M de membrana. Y ya cuando se tiene su fase efectora y unas células de memoria, entonces pueden cambiar hacia IgM, IgG, IgA o IgE. Además, vamos a tener mi receptor necesita intensificar la señal de activación transmitida por el PCR, y esto se logra gracias al complejo correceptor. Y para que sea un complejo correceptor debe tener 3 proteínas importantes. La CD19, que corresponde a la superfamilia de las inmunoglobulinas y posee una cola
citoplasmática y 3 dominios extracelulares de inmunoglobulina. La CD21 también conocida como CR2, se puede unir a C3b, un componente de complemento, y al CD23 de la superficie de las células dendríticas foliculares de los ganglios, y el CD81 que consta de 4 dominios transmembranas. Cuando un antígeno se une o se entrecruza más bien a una inmunoglobulina, o se abraza a los brazos de la inmunoglobulina, entonces se inicia una serie de secuencias a nivel citoplasmático que van a inducir a la activación de las células B. Al unirse el antígeno a la membrana de la inmunoglobulina, se inicia un cambio a nivel de la cola citoplasmática de dicha inmunoglobulina, así como cambios en las colas citoplasmáticas de las moléculas invariantes alfa y beta del receptor de la célula B, lo que va a poner en marcha una cascada de fosforilación y desfosforilaciones que finalmente van a favorecer la activación de las células B. Entonces, aquí recuerden que nosotros tenemos una inmunoglobulina. Su colita, digamos, citoplasmática es muy pequeña y entonces necesita de estas moléculas inmunoglobulina alfa e inmunoglobulina beta para, digamos, su estabilidad. Estas tienen unas sinasas. Y gracias a la presencia de CD19, CD21, TAP1, CDRD, digamos que estas están separadas. Cuando se une a su antígeno, lo que hace es como abrazarse, juntarse. Y entonces, en este momento se empieza, si estas son sinasas y aquí hay, dice, se inicia la desfosforilación. Entonces, aquí hay moléculas que necesitan desfosforilarse para activarse, pero mientras estén distantes no pueden hacer esa actividad. Cuando se unen o se empiezan a abrazar, digamos, en ese momento se empieza a desfosforilar estas moléculas y se inicia la transducción de señales intracitoplasmáticas que me van a favorecer la activación del linfocito B. Si no tuviera estas moléculas, pues es difícil que se alcance que se lleve a cabo toda la cascada de desfosforilación. Además, una vez que ya tenemos nuestra inmunoglobulina, ya sabemos que tenemos regiones constantes, regiones variables, regiones hipervariables que se unen al epítopo, nuestro FAB, nuestra región FAB, nuestra fracción cristalizable que necesita del complejo correceptor para que se puedan desfosforilar y activar a mi célula B. Entonces, ahora también sabemos que hay determinantes isotípicas, alotípicas e idiotípicas de mis inmunoglobulinas. Los determinantes isotípicos es un conjunto de variantes de inmunoglobulinas comunes a todos los miembros sanos de una determinada especie. Entonces, depende de las regiones constantes y vamos a tener 5 tipos de isotipo. 5 isotipos más bien, que va a ser IgG, IgA, IgM, IgD e IgD. IgE, además de las que vamos a tener versiones según la presencia de las cadenas ligeras, si es kappa o lambda. Entonces, debido a la fracción cristalizable, pues nos va a determinar el isotipo. Los alotipos es un conjunto de variantes alélicas
presentes en las poblaciones de una especie. Entonces, un individuo puede tener variantes alélicas distintas a otro individuo. Y se debe a diferencias pequeñas en los aminoácidos, lo que van a afectar las regiones constantes. Entonces, acá dice que cambios mínimos en los aminoácidos de las regiones constantes, tanto de la cadena pesada como de la cadena ligera, nos van a dar halotipos. Entonces, por ejemplo, aquí hay un halotipo, puede ser IgG1, IgG1 de otro halotipo. Y los idiotipos son los determinantes antigénicos de la región hipervariable de inmunoglobulinas y receptores para antígenos. Entonces, aquí hay una modificación en las regiones hipervariables. Y a su vez, cada uno de los determinantes características de un anticuerpo concreto se denomina idiotipo. Entonces, todos pueden tener una región constante, pero lo que me va a diferenciar es cómo está esta región hipervariable. Por ejemplo, acá dice es un triángulo, un cuadrado, y aquí no corresponde, ¿no? Entonces, esa va a ser el idiotipo en la región hipervariable. Y bueno, los isotipos de inmunoglobulinas va a ser la IgG. Su característica es que va a estar presente en la respuesta secundaria, favorece la opsonización de bacterias y atraviesa la placenta. La IgA habitualmente es secretora y se presenta principalmente en membranas mucosas. IgM se encuentra en la respuesta primaria. IgE es responsable de hipersensibilidad, alergias y infecciones por parásitos. IgD se encuentra en la superficie de las células B maduras. Y vamos a comentar las características de estas inmunoglobulinas en clase. Gracias.